Bueno, listo, empezamos. Buenas noches. Mi nombre es Kai, soy fundador de Kai Escuela de Conciencia y quiero agradecerles por estar aquí esta noche. Estamos reunidos para que les pueda contar un poquito sobre todo el camino que yo he hecho, que ya son me acerco a los 7 años de un camino iniciático, pero toda la vida de un camino espiritual. Cuando me refiero a espiritual, me refiero a pues todos lo somos, ¿no? Pero que siempre tuve desde pequeño mucha atracción a ese mundo. Desde pequeño me pasaban muchas cosas que no tenían una explicación sencilla y que era muy difícil de preguntar a alguna persona mayor, pues podían responderme o no. Y las veces que yo lo hacía, pues la mayoría de las veces no encontraba una respuesta. Así que eso me incentivó desde pequeño a ser un buscador. Siempre busqué las respuestas yo mismo y de esa manera evité volverme un seguidor. Incluso yo fui educado en un colegio católico. Hola, André. Buenas noches, bienvenida. Y pues tuve la educación católica, ¿no? Como la mayoría de los que estamos en Latinoamérica, y desde ahí ya tenía pues una proximidad al concepto de Dios, que luego fui evolucionando en mí, y, pues poco a poco fui entrando cada vez más profundo con técnicas, empecé por mi mamá que tuvo curiosidad con el yoga en la escuela de Paramahansa Yogananda, y en esa escuela conocí la meditación. Sin embargo, yo antes de eso ya había tenido un encuentro con esa técnica ancestral por mi propia cuenta. En mi propia búsqueda me di cuenta que cuando cerraba los ojos pasaban cosas en mi interior y sobre todo podía escuchar mis propios pensamientos. Veía que habían unos que me pertenecían y otros que no. En ese instante yo no sabía diferenciarlos. Pensaba que era propio de la mente el ruido. Poco a poco me fui dando cuenta que no era así y que ese camino, pues, no era el que quería tomar tampoco, ¿no? Porque todas esas voces no necesariamente hablaban en positivo, no todas esas voces estaban a mi favor. Y eso desde pequeño mismo ya me parecía extraño, pues en mi búsqueda siempre me fui haciendo preguntas profundas y recuerdo que en mi colegio, pues, que era de jesuitas, era un poco complicado hacer preguntas sobre Dios o sobre la espiritualidad que por lo general no tenían respuesta, que terminaban siendo pues los designios de Dios y que Dios sabe que lo que era mejor para nosotros, ¿no? Y mucho tiempo me lo tomé así, hasta que pues en el 2020, en la pandemia, llegó la famosa noche oscura del alma, donde toda mi realidad se caía poco a poco y a pedazos. Y fue interesante esa época porque yo antes de ese 2020 me había dedicado a cumplir todo lo que la norma social dictaba, a tener éxito según las reglas sociales. Y desde ese punto de vista, pues se supone que yo me merecía toda clase de premios, ¿no? De toda clase de retribuciones. Y cuando alcancé el éxito, paradójicamente fue cuando empecé la siguiente etapa y me di cuenta del famoso mundo dual, ¿no? No hay luz sin sombra y viceversa, no hay blanco sin negro. Y toda esta experiencia acá en la Tierra pues se basa en ir de un polo al otro y de irnos experimentando y evolucionando en esos problemas que nos provoca alcanzar las metas que queremos alcanzar. Bien, entonces, en el 2020 cuando se cae todo mi universo, pues me di cuenta que por suerte ya tenía yo las herramientas que las había ido gestionando desde niño para poderme buscar a mí mismo en esa situación, porque ya no podía depender del exterior, ¿ok? Entonces, lo que pasaba afuera ya no me sostenía. Me refiero a los famosos paradigmas sociales, ¿no? Economía, pareja, familia, amigos. Para empezar, como recordarán en pandemia, pues fuimos encerrados, no muy voluntariamente, y pues esa soledad que al principio la resentí, luego me sirvió para
poder entrar en ese proceso de búsqueda profunda, ¿no? Y ahí fue cuando inicié un camino de, junto a maestros, comenzaron a llegar los maestros. Siempre leí en los libros que cuando el alumno está listo, los maestros llegan y así fue. Y comencé largas meditaciones diarias y por suerte en el encierro tenía el tiempo para hacerlo. Y las distracciones solo existían acá en mi cabeza. Durante los 3 primeros meses de ese año, el ruido mental no me dejaba concentrarme, no me dejaba meditar, no me dejaba escucharme y sobre todo comprender muchos procesos. Pero lo peor de todo de esos 3 primeros meses fue que me puse en contacto con este cuerpo. Y este cuerpo había sostenido todo el peso de mi inconsciencia. Me encontré enfermo, me encontré con una edad biológica que no era propia de la cronología que yo llevaba. Imagínense que no podía subir gradas ni bajarlas y tenía un dolor de espalda que no me permitía estar derecho. Entonces, incluso con un diagnóstico de una enfermedad que no tiene cura, que es fibromialgia. Entonces, en ese proceso pude entrar en contacto con la famosa depresión, y la depresión, en vez de evitarla y de huir a ella, la acepté y fui directo hacia ella para ver de qué se trataba. Ya la había vivido antes con familiares, con la esposa que tuve en aquel entonces, y pude comprender que había ahí algo pasando que nosotros, como personas positivas, todo el tiempo ignoramos, pero a todos nos pasa. Me di cuenta que solemos echar arena sobre esos problemas para no hacernos cargo de ellos hasta que realmente es imposible dejar de hacerlo. Y bien, eso me llevó a entrar en profundas meditaciones y a medida que iba avanzando, mi cuerpo se iba adaptando y yo iba entrando en un proceso de autoconocimiento que solo había visto en películas y en libros. Y comencé a tener muchas experiencias que ya podía comenzar a entender como místicas. Lo bonito que esta vez iba de la mano de maestros, ¿no? Y esas 4 horas de meditación diaria se convirtieron en 4 más de reflexión. Por lo tanto, usaba casi todo el día para estar en un proceso de autoconocimiento. Y lo interesante de esas 8 horas es que eran práctica pura y lo hice durante 370 días. Justo estamos por iniciar una época que es muy ancestral llamada el no tiempo. Son 5 días que se termina justo en julio y empieza 5 días de agosto. Entonces, en la ancestralidad usaban esos días para que nosotros podamos hacer una reflexión de cómo fue toda la temporada, todo ese ciclo de nuestra vida para poder cerrar ciertas cosas y abrirnos a cosas nuevas. Y lo aproveché de esa manera. Entonces, de ahí fui sacando herramientas que me parecieron espectaculares y que poco a poco se iban integrando en mi conciencia. Lo interesante del buen uso de la mente cuando ya estaba en silencio es que podía diferenciar qué voces me pertenecían y qué voces no me pertenecían, porque la mente no habla, la mente no suena, el espíritu no tiene un sonido dentro de la cabeza, es silencio. Y si hacen ahora la práctica conmigo, pues van a darse cuenta que si les digo que hagamos un silencio un instante, en nuestra mente va a seguir sonando voces. Incluso mientras yo les hablo, ustedes están ocupados con sus propios pensamientos, tratando de escuchar mi voz y los pensamientos que estoy tratando de transmitir. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que teníamos el famoso ego, y comencé a comprender cómo funcionaba la mente. La mente, para empezar, lo que descubrí que era una herramienta que hoy les traigo acá y que es la base de esta reunión, que comencé a comprender que en el pasado yo había enterrado un montón de situaciones que nunca gestioné y que en ese instante se hacían presentes sin que yo tenga la oportunidad de seguirlas ignorando. Se llaman crisis. Entonces, fue cuando ya no tuve más oportunidad. Cuando las personas entramos en este proceso, comprendemos que estamos confrontándonos a nuestra propia muerte, ¿ok? No es broma, es una muerte en todo el sentido de la palabra.
podemos interpretarlos como algunas personas como una quiebra económica, como una quiebra emocional, como una quiebra física. Y si algo no podemos ignorar es cuando ya este cuerpo dice todas tus ideas, todos tus sueños, todo lo que tú estás haciendo, ya no importa, porque hoy decido enfermar y hasta aquí llegó todo aquello que tú crees que es demasiado importante. Entonces, confrontarme a mí mismo fue lo que me llevó a comprender que mi mente no la estaba usando realmente. Estaba dentro de un automatismo. Ese automatismo me venía de la educación de mis amados padres y de la amada sociedad. Me habían impedido hacer muchas cosas que en el futuro yo lograría y que me harían feliz. Siempre yo desde niño resentía aquello y siempre tuve esa rebeldía que eh, me sirvió mucho para poder seguir en contacto con mi propio espíritu y pues no seguir todas las órdenes, porque si yo me volvía una persona exitosa dentro de lo que el sistema es, probablemente no hubiese estado siguiendo este camino. Y seguir este camino no es seguir el de alguien más, sino el mío propio. Y ahí es importante gestionar el pasado. Entonces, cuando me di cuenta que mi mente estaba secuestrada en mi propio pasado, fui a buscarla. Y cuando la fui a buscar, me encontré con un sinnúmero de cosas locas. Para empezar, me abrí al famoso astral. Podía hacer desdoblamiento y encontrarme en situaciones muy, muy extrañas. Podía ver incluso que en mis sueños se reflejaba ese mundo extraño. Me pasé durante 3 años soñando cosas muy oscuras. Y algunos que vamos en este camino lo llaman el umbral, ¿no? Porque el nombre pues lo dice, ¿no? Es algo que está entre la luz y la sombra, no sabemos dónde habita, pero está por ahí. Y en un libro que estoy escribiendo decía, pues a veces los que somos mayores olvidamos como que los niños pueden ver esa oscuridad todavía, ¿no? Porque vienen con esa luz y todavía no han hecho eso, ese proceso de enterarlo todo con la mente racional. Todavía pueden sentir cosas. Entonces me abrí a sentirlas. Y ahí fue cuando entré en una profunda depresión. Es una depresión que casi todo el mundo evita porque duele. Es demasiado sencillo. Solo que ahí es donde están todas las trabas que comienzan a somatizar en el cuerpo y que las podemos observar en nuestras emociones y que hacen que nuestros pensamientos sean extremadamente repetitivos, muy que no, sobre pensamientos que no tenemos control. Bien, entonces de ahí nació Calle Escuela de Conciencia. Me di cuenta que en medida que yo iba enterándome de las cosas que me pasaban, podía transmitirlas a los demás, especialmente porque comencé a, como les dije ya, a escuchar mi propia voz y mi propio pensamiento. Desde ese propio pensamiento yo podía crear mis propias situaciones de vida. Y poco a poco comencé a denunciar al sistema. Denunciar al sistema fue bastante interesante porque el sistema es un ente vivo y todos podemos saber qué nos pasa si es que decidimos no pagar la cuenta de fin de mes. ¿Ok? Sistema, ahí está. No hay cómo deshacerse de ese sistema. Es una regla que tenemos que cumplir dentro de esta sociedad. Entonces, ahí fue cuando yo ya me puse más extremo todavía y dije, me voy a llevar, ya no tengo nada que perder en pandemia, ¿no es cierto? Me voy a llevar al extremo de este pensamiento y voy a ver qué pasa. Y me di cuenta que en medida que iba dando pasos, lo que iba muriendo era el ego. Era todo el programa que yo tenía y venía cargando del pasado. Y me comencé a abrir a un presente en conciencia. Ese presente en conciencia me llevó a un futuro potencial, que es el que estoy viviendo ya 7 años. Entonces, para quienes no me conocen, voy 7 años sin vivir del sistema, participando de sus reglas. Sin embargo, lo que hago aquí justamente es tratar de impactar en él desde mi propia conciencia. Me di cuenta que al sistema no le interesaba mi creatividad, mi inteligencia, ni nada
que pueda modificar todo aquello que en él funcionaba como una regla. Entonces entré en un problema. Una cosa es que yo haya dejado de pensar al sistema, pero nunca me imaginé que el sistema iba a dejar de pensarme a mí. Entonces, muchas personas no contemplamos eso cuando entramos en el camino espiritual. Al sistema no le interesamos más cuando ya no aportamos a él. Incluso me volví hombre medicina. Ese título me lo otorgan, no es algo que yo simplemente lo digo, pues aprendí a sanarme en mi propio proceso. En esas largas meditaciones de 4 a 8 horas, me di cuenta de que todo lo que yo pensaba era un programa y venían de patrones de comportamiento. Cuando yo comencé a hacerme consciente de mi presencia, no tenía hambre, comía una vez al día y seguía haciendo músculo por si acaso, nunca bajé de peso, ni mi músculo se hizo más pequeño, todo lo contrario, y yo ya tengo 46 años cronológicamente hablando, decían que desde los 40 para adelante habría de perder musculatura y que es todo lo contrario, la comencé a ganar. Comiendo una vez al día, comencé a comer frutas, comencé a comer vegetales, no tenía hambre y por defecto comencé a rechazar la carne, no por filosofía. Mi cuerpo mismo comenzó a decir, vamos a dejar un poquito de lado la carne. Sin embargo, por gusto, pues como este cuerpo tiene su programa también, hay que respetarlo y pues por ahí va. Bien, entonces de ahí nació Calle Escuela de Conciencia y son las herramientas que hoy les quiero presentar. Esa era más o menos un poquito la presentación de por qué hice este camino y por qué me he dedicado todo este tiempo a hacer activismo conciencial. Pues me dije sencillísimo, si a mí me sirvió, le sirve a cualquiera. Y si yo pude, cualquiera puede. Y comencé a entregar este tipo de herramientas a demás personas. Algo más hermoso que me pasó todavía en el camino fue que encontré al hombre naturaleza. Pero esa es una historia un poco más mística y la puedo contar en otro momento. O tal vez luego en las preguntas, no pasa nada. Ese hombre naturaleza se volvió parte de mi experiencia y también aprendí de ellos y por autoelección pertenezco a ese grupo y junto a su ideal de vida comparto yo también lo que ellos me enseñaron a mí. Y bien, de ahí pues fui creando un montón de técnicas que coincidían ya con la ancestralidad. Me di cuenta que yo, al haberme indagado profundo en mi propia vida, en mi propia conciencia, llegaba a las herramientas por mi propia cuenta. Para mí era muy genial darme cuenta que cosas que yo aprendí solo, como a sentarme derecho, como a respirar profundo, como a callar la mente, todo eso ya habitaba en la ancestralidad. Pues tenemos para escoger libros, para escoger maestros, para escoger un montón de enseñanzas que nos dejaron. Sin embargo, hay una enseñanza que está oculta y que esa solo se abre a la persona que decide confrontar su propia existencia. Yo no la puedo transmitir aquí. No es mi deber, ni tampoco serviría de nada, porque es una experiencia personal. Entonces, lo máximo que puedo hacer es transmitir experiencias de vida para que ustedes, desde mis verdades, construyan las suyas. Yo no soy un poseedor de la verdad, sino de mi propia verdad. Entonces, junto al hombre naturaleza, pues adquirí ya técnicas que yo ahora las pude resumir y fui formando lo que hoy en día ya lo puse junto a la tecnología en una página web. Se llama calleescuela.com y es lo que hoy les quería compartir. Entonces, bien, hasta ahí vamos con esa pequeña presentación. Es muy difícil siempre presentarse, pues lo que siempre digo cuando nos toca hacerlo es que antes estábamos acostumbrados a definirnos, ¿no? Y cuando trato de hablar de todo lo que hago ahora, pues trato de expandirme, no de definirme. Y es interesante porque, pues, hablar desde el corazón, hablar desde la conciencia, te permite tocar los corazones en resonancia más allá de lo que podrían ser simplemente lógicas de la sociedad, como por ejemplo, soy ingeniero agrónomo, tengo maestría, tengo un diplomado en bioneuroemoción, tengo un diplomado en nutrición deportiva,
y ese camino pues me ha llevado a ser un amante de la ciencia y hoy en día ponerla en práctica junto a la espiritualidad. Entonces, me hice la gran pregunta en este tiempo, mientras seguía yo dedicándome a mi camino y que por suerte la vida me permite hacerlo en casi al 100%, pues este último año, estos dos últimos, bueno, el año que pasó y desarrollé un ecosistema. Escribí libros, ya están publicados dos, los pueden encontrar en Amazon. Y uno de ellos es este que tengo acá, se llama Diario de un Arcángel Encarnado, más allá del humano diario de un arcángel encarnado. Ayer publiqué un libro, bueno, salió hoy a Amazon que se llama El que recuerda, que es una novela que sale de este libro de acá. Junto a esos libros fui imaginando algo que fue pasando en contexto, espero les sirva hoy como un empujoncito hacia sus propias vidas, que fue darme cuenta que en medida que yo acciono en voluntad, no por motivación, sino en voluntad, hacia lo que quiero lograr, las cosas afuera comienzan a ordenarse sincrónicamente a mí. Pero eso no pasa si es que estoy actuando desde el ego, ¿ok? Tiene que haber una mente que es propia y que escribe su propia historia, transmitiendo esa energía para que luego regrese. Sin embargo, es conocido los que vamos en este camino, que si quieren entro ahí luego, pues estamos dentro de un sistema que es un paradigma. Paradigma quiere decir cómo fue dicho. Entonces, desde ahí nos movemos y en eso basamos toda nuestra realidad. Pero ¿qué tal si transportáramos nuestra mente hacia lo que podemos imaginar y en eso basáramos toda nuestra realidad? ¿Qué tal si hoy yo imagino un mundo sin enfermedad? ¿Qué tal si yo hoy imagino un mundo sin pobreza? Nadie actúa desde ahí porque simplemente no nos enseñaron, no porque nuestra mente no lo pueda hacer. Y para eso conocemos que el sistema se protege y pues a ellos les llaman locos, les llaman personas que viven de su imaginación, los famosos hippies, ¿no? Y esa era la forma en la que pues nos ponían esas trabas para que no desarrollemos esas habilidades. Y comprendemos que hoy en día el sistema lo que hace es estimularnos tanto, pero tanto la mente que no nos quede energía para esa situación. Lastimosamente, esta tecnología que usamos y que me gusta tanto, pues todavía tiene esa memoria, ¿no? Y muchos la usamos en vez de para construir un futuro, para todavía seguir siendo como somos y seguir creando más identidad todavía. Bien, entonces en medida de lo que me deshice de la identidad, me di cuenta que solo podía pasar si yo gestionaba ese pasado. Y ahí quiero que reflexionemos. ¿Qué tanto debemos nosotros cargar de allá si no existe como algo físico? Nadie habita en el pasado realmente, pero la mente sí, los famosos traumas, ¿ok? Y siempre que hago consulta y acompaño a alguien, tengo que primero, si yo le quiero abrir el futuro a alguien, y le digo, oye, ¿y si imaginamos una vida sin los problemas que tienes? No puedo porque todavía estoy sintiendo el problema en mí, son atemporales. Son emociones que llevo en mi ser y ahí están. Además, que al tener identidad, o sea, ego, creemos que somos eso. Y no muchos queremos morir a esa identidad, porque no todos tenemos malas historias. Puede que nuestra historia sea algo a lo que me acostumbré, porque a la final la enfermedad sigue ahí, la pobreza sigue ahí, etcétera, etcétera. Las cosas que pueden salir mal siguen ahí, versus una mente que escoge su propia realidad. Bien, entonces, esta herramienta que creé por el momento está dedicada 100% a que la persona pueda gestionar su pasado de una vez y por todas. ¿Cuál fue lo que me motivó a hacer esto? Fue darme cuenta de la cantidad de veces que necesitamos recurrir nosotros mismos a nuestros pasados para poder nivelar nuestro presente. No estamos presentes. Y si no estamos presentes, no estamos conscientes. Y quiero que se queden con esta palabra. Estamos en automatismo. Todos antes, sí. Mafer, hola, gracias, Mafer. Entonces, bueno, ahí en el chat también pueden dejar sus preguntas y podemos ir luego eh, consultando las preguntas y respondiéndolas. Entonces, yo mismo me cansé de ese proceso.
dije, si ya hice un camino iniciático tan largo, ¿cuántos más tengo que hacer para que mi vida se vuelva potencial? Incluso, y aquí está mi querida compañera y amiga Nayat, con ella, cuando yo ya llegué a un límite de mi propia comprensión, dije, voy a abrir las puertas de una manera un poquito más fuerte y recurrí a las plantas de poder. Nayar me acompañó de una manera muy hermosa y en el libro también lo narro, las experiencias que tuve ahí. Una de las cosas que me pareció de este proceso fue que siempre hemos tenido las herramientas a mano. El detalle es que pues nos da miedo usarlas y que quede muy claro. Es porque muere la identidad. Incluso me di cuenta que a medida que yo iba desarrollando este camino, el ego ya se estaba incluyendo en esta nueva realidad que yo vivo. Le llaman el ego espiritual, ¿ok? El ego siempre, como está diseñado, como fue diseñado, su función es adaptarse a esta realidad. No es nada malo el ego. El ego no es nació de tener que adaptarnos a una realidad que parece que atenta a nuestra vida. Entonces, desde ahí se automatizó a que nosotros todo el tiempo estemos en supervivencia. Sin embargo, en el libro describo que pues me di cuenta que había un ego que nació de nuestra propia mente y que algunos conocemos la palabra egregor, de ahí salen los demonios, de ahí salen los ángeles, por si acaso. Y otro ego original que no tiene más que conectar con su propio espíritu. Entonces, en ese camino me di cuenta que a medida que yo me expandía, conectaba con mi propia divinidad. Entonces, dejé de buscar fuera y comencé a buscar dentro. Me conecté a mi soy, entré en conciencia y comencé a vivir en presencia. Cada vez que quiero imaginar ese futuro y acciono hacia él, este es el último eslabón a, a gobernar. Este señor de aquí, que es un avatar, no me pertenece, pertenece al cuento, lo voy a decir de esa manera, pertenece al paradigma. Y aquí está, desde su epigenética, grabadas muchas cosas que a mí ni siquiera me pasaron en esta vida, sino para atrás. Se conoce el experimento de unos ratones a los que se les hacía oler unas flores y les ponían en peligro. Las generaciones que vinieron luego de esos ratones, que nunca estuvieron expuestas a esas flores, cada vez que las olían, generaban el mismo estrés y el mismo temor que sus ancestros. Quiere decir que nosotros heredamos papá, mamá, abuelitos, abuelitos, para arriba, y se va. Y eso fue lo más frustrante cuando empecé mi camino, de darme cuenta que yo podía gestionar mi pasado, pero resulta que mi pasado se abría al transgeneracional. Entonces, de ahí las herramientas místicas que tenemos, ¿no? La astrología, el tarot y las plantas de poder y un montón de cosas que están ahí, que el hombre naturaleza dejó para que nosotros no nos perdamos en la eternidad. Entonces, bien, vamos a irles mostrando, voy a hacer una pausa sobre este camino que tomé para irles mostrando la página cómo quedó y por qué para mí fue importante que quede como está. Por el momento esta página la estoy compartiendo, ¿la pueden ver? No sé si está... Ah, acá estoy. Bien. Sí, ¿no? ¿Me dan un visto por ahí? Sí, bien. Entonces, aquí pues fue al inicio, vamos desde el inicio. Voy a hacer una presentación rápida. En- Fui poniendo, como se debe, pues la presentación, las herramientas que yo adquirí en este camino que estudié, en las que yo me especialicé para poderlas transmitir, biohacking, mentoría consciente, bioneuroopción y círculo de poder. Acá está una pequeña descripción de quién soy. Luego les invito a que entren en la página. Una pequeña descripción de cómo yo uno la ciencia y la espiritualidad. Luego, dentro de esta página, yo genero esta aplicación, ¿ok? Que es, que está basada en la astrología
en la bioneuroemoción, cómo el sistema biológico se relaciona a todo eso a través de la biodescodificación, y junto a eso, casilleros que puse para que ustedes puedan reflejar toda esa conciencia, toda esa presencia en su actual entorno. Y decía, ¿cómo ayudo a las personas a que se den cuenta de cuál es la situación de vida que están teniendo? Lo mejor que se me pudo imaginar fue las personas que nos rodean. Está en la neurociencia, algún neurocientífico por ahí decía que somos el promedio del resultado de la suma de las 5 personas que nos rodean. Pues yo le hice más amplio todavía, puse 12 personas para que nos reflejemos en ellos, desde los datos que nos da el círculo de poder. ¿Por qué le llamé círculo de poder? Justamente por el número 12. El 12 se puede entender de una manera muy sencilla porque es un círculo, ¿no? Y el número 13 es lo que integra esta información. El 13 sería usted. El número 13 al medio, pudiendo ver toda la perspectiva de su vida, pero no linealmente, porque eso nos hace presos del pasado, sino en volumen. Y yo hablo mucho de ver hoy en día la vida en volumen. Y desde ahí, pues, desarrollé telepatía, desarrollé clarividencia, puedo ver algunas cosas que son propios dones de nuestro cuerpo. No es algo que es mágico, es algo que nos pertenece, que está ahí sin utilizar. En la neurociencia se clasificó de que el ser humano hace mucho tiempo viene más bien en involución, en evolución. Y que mientras siga usando el 5% de todo el potencial que realmente es, pues no se dirige a buen puerto, ¿ok? Entonces, junto con la fecha de la persona, las personas que se ponen en reflejo, que son los espejos, ya me da una información muy amplia de todo lo que yo arquetípicamente soy. Y es muy, muy efectivo. Ya he hecho con varias personas la prueba y es 100% eficaz. No falla. Incluso te saca cosas que tú mismo te ocultas y cosas que yo en sesión me sorprendo porque cuando las nombro la persona dice, ¿y cómo puedes saber, cómo puede salir esto en esta información? Es demasiado sencillo, no es magia, es arquetípico, ¿ok? Arquetípico también puede ser una palabra un poco ambigua, pero desde la astrología, la bioneuroemoción, las personas que nos reflejan, simplemente estamos sumando variables a la ecuación para ser certeros en la forma de ver nuestro pasado. No es magia. Simplemente es la forma en la que nosotros vamos a ir a observar nuestro pasado. Cuando vamos al terapeuta o al psicólogo, esa persona nos tiene que hacer un montón de preguntas, tejer el hilo de Ariadna, ver dónde se originó el trauma, dirigirse a él y tratar de que te vuelvas presente para que tu vida comience a andar hacia el futuro, si no estás anclada en el pasado. Y eso le puede llevar a la persona varias sesiones, mucho dinero y situaciones bastante complejas. Y no todos están dispuestos a hacer plantas de poder. La planta de poder coge, ¡pam!, te abre y te deja ver justo la emoción que estás trabada y el espíritu de la planta pues te dirige allá, ¿no? Y a veces estamos tan trabados que la planta, al no podernos mostrar el problema, nos lo deja ver todo en el cuerpo. Y el cuerpo es el que comienza a purgar toda esa emocionalidad, que al final de la sesión y a lo largo de varios días después, podemos comenzar a observarlo, ¿no? Pero no todos están dispuestos y por, obviamente, todo lo que ha pasado en el sistema, esas herramientas fueron menospreciadas, ¿no? Por no decir nada más. Entonces, bien, no sé si alguno de ustedes trajo a esta sesión su hora de nacimiento, su lugar y fecha, para hacer una prueba en vivo. ¿Quién alzó la mano por ahí? La 6 de septiembre a las 9 de la mañana cuenta. A ver, Paquito, vamos a ver, Paco. Entonces van a ir observando cómo a Paco le vamos a sacar un poquito. Paco, van a salir un poquito de información sobre ti, así que estás dispuesto a compartirlo, ¿sí? Sí. Perfecto. 6 de 16 de septiembre. 16 de septiembre. Ya. ¿De qué año? 1975. 1975. 75. Creo que, ¿está viendo la pantalla o estoy en otra pantalla? Sí, estoy viendo la pantalla, pero estaba así.
Sí, pero no está escribiendo lo que estás escribiendo. No está escribiendo Okay. nada en la pantalla. Ok. Voy a presentar otra cosa. Sí, estoy en otra página. Es acá. Bien. Ya, ese es, Ahora sí, ese ¿no? estamos. Sí. ¿Sabes la hora de nacimiento? 9:10. 9 de la mañana. Sí, Bien. Cuenca, Ecuador. sí, cuenta. Bien. Entonces aquí en la página se genera todo este círculo, ¿no? Toda esta herramienta. Y sale la información de Paco, la casa y la constelación que tiene frente. Entonces, Paquito, no sé si puedes participar ahí, pero Sí, eh, a ver si te resuena, ¿no? Personalidad intensa, magnética, misteriosa, transformadora, fuerte, penetrante y apasionada. sí. De lo poco que te conozco, fíjate, desde la primera casa, pues bien, ¿no? Casa 2 que es Tauro, tienes en Sagitario, que tiene que ver con el dinero, que ver cómo tú gestionas el placer y todas esas cosas, dice, ingresos variables, abundancia buscada, generosidad financiera, seguridad mediante espacio material. Pero ahora te quiero hacer una pregunta. Ya, Aquí vas a ver que está eh, relacionado a tu sistema endocrino, ¿ok? Que es toda la parte de la parte hormonal del cuerpo. Dice, desde el bio-neuroemoción, y tú me vas diciendo si te coincide, refleja la armonía interior y la regulación de tiempos y ciclos vitales. ¿Qué conflicto suele tener? Desajustes emocionales prolongados, falta de equilibrio en el dar y recibir, alteraciones hormonales que se vinculan a sentir que la vida no está en orden. ¿Te resuena lo que te estoy diciendo? eh, o sea, tengo 50 años, o sea, hay periodos y periodos. Básicamente los periodos en que estoy construyendo se busca estabilidad. Cuando construyo ya tengo abundancia y también se destruye. Pero es periodo, o sea, sí, pero en el periodo de construir, cuando estoy construyendo cosas. Bien. ¿Tienes algún problema metabólico, por ejemplo, tiroides, diabetes, algún desorden hormonal? No, pero yo soy hyper. Mi cuerpo siempre está quemando, o sea, tengo que hacer 10.000 cosas a la vez. Bien. ¿Cómo te va con el hecho de dar y recibir? Nunca está balanceado, siempre doy mucho. O sea, hay es muy interesante. Porque hay desde el exterior y desde el interior. Desde el Bien, interior no me doy, o sea, muy interior, o sea, puedo tener la pareja perfecta, me gusta, pero no me enamoro. bien. Ok, el detalle de esta herramienta es que para todos, es que aquí sale todo arquetípicamente como nosotros somos y para que exploremos. El detalle de esta herramienta es que no podemos explorarnos a nosotros en las 12 situaciones enteros. Sin embargo, si es que ustedes hacen el círculo de poder, tienen que tomarse mucho tiempo de reflexión y no solo un día, sino varios días para ir leyendo sobre ustedes mismos. El detalle es que en medida que se vayan poniendo en contacto con cada emoción, la gestionen, la escriban y puedan hacerse conscientes de ello. Al hacerse conscientes de su propia historia, están dando un gran paso a su presente potencial. Mientras tanto, el presente en automático está arrastrado por el pasado. ¿Ok? Entonces, aquí a Paquito, pues bueno, le sale toda esta información de él y está dividido en cuerpo, alma, espíritu. ¿Ok? En el trayecto de mi camino me di cuenta que si no gestionamos la mente en varias divisiones, no sabemos cómo utilizarla bien. Creemos que cuando decimos la mente, separamos la mente del cuerpo, de las emociones, no sabemos si la mente es algo externo, interno. Estamos bastante perdidos en esa información y es algo que nos deberían dar desde los 5 años. ¿Y cómo funciona nuestro cuerpo desde los 12 sistemas? Desde los 5 años. Esa información la tenemos muy perdida en nosotros. Entonces, la bondad de esta herramienta es que al ver arquetípicamente cómo funcionamos desde la carta astral, que es una foto de cómo tú, el día que naciste, estaban las energías moviéndose, no, esto no es un condicionador de la persona, sino un arquetipo. Quiere decir que estas son
energías que mueven la vida de la persona. Cuando las personas entran un poquito en conflicto con la astrología, yo lo suelo explicar de una manera muy sencilla. Todos estamos siendo regidos por un astro todos los días, el sol. El sol sale, nos levantamos. El sol se mete, nos acostamos. Algunos infringimos esa norma, pero ya sabemos lo que nos pasa y nos va un poco mal en el cuerpo, ¿no? Cuando nacemos de eso. La luna es muy conocido que nos mueve las emociones porque mueve las aguas del planeta. Entonces, Mercurio, Marte, Júpiter, etcétera, y las constelaciones, arquetípicamente, pues lo que hicieron fue ancestralmente demostrar cómo nosotros veníamos en configuración base. Sin embargo, al mismo tiempo, tengo que ser muy sincero con lo que les digo, esto poco a poco dejará de ir siendo una verdad para nosotros en este sistema. Cambiará y transmutará en algo que ya no nos condiciona. Desde aquí nosotros tenemos identidad y a medida que hacemos conciencia salimos de ello y nos volvemos los dueños de nuestra propia historia. Para acá abajo, pues tengo las casillas para las personas. Con Paquito, bueno, ahorita es difícil hacer, pero aquí, por ejemplo, en casa 1, en casa 2, que decía problemas hormonales, decía sobre cómo gestiono el dinero, cómo gestiono el dar y recibir, me va a venir una persona a la cabeza. Esto es automático y a veces es un poco complicado, pero esta es la forma en la que nos relacionamos. Entonces aquí escribiríamos el nombre, por ejemplo, Pedro es el que me refleja. Y podemos usar esta herramienta en positivo o en negativo. Pedro es un enemigo que me refleja todo eso desde la parte que no me suma a mí, o todo lo contrario, es un amigo y me suma. Entonces, desde estos dos puntos de vista me da información sobre mí. Recuerden que estamos en un mundo dual, lineal, pero en conciencia no es un mundo dual, sino un mundo espiral y con más caminos por tomar. Me gusta la chacana andina desde ahí. Norte, sur, este, oeste. No solo es este, oeste. Es todo un camino, expresión de una idea, vivenciarla, integrarla y trascenderla. Solo desde ahí ya podemos comprender mucho mejor nuestro camino. Versus una identidad, por ejemplo, me gusta izquierda políticamente hablando, por lo tanto me opongo a derecha y no puedo integrar derecha. No puedo trascender mi propia historia ni salirme de la linealidad de mi proceso mental y eso me lleva a conflictos. Bien, entonces al final algo que no les había comentado, pues puse un tarot para Paquito, dice el mensaje, se abre una oportunidad de aprender y crecer, estudia y explora con interés, llevas dentro un potencial que quiere concretarse. Y esto es mágico. Justo Paquito me hablaba entre semana de que está con un proyecto por realizar, así que no sé si Paquito, estás oyéndome, te hace sentido lo que leo ahí. Sí, mucho sentido, también es la parte bien, que bien. se necesita para avanzar. Ok, bien. Entonces, luego pueden ustedes bajarse el texto y lo voy a hacer ahora para Paquito. Y ese texto, que es la siguiente parte de la herramienta, que es muy, muy, muy interesante, voy a compartir la otra, que es el círculo de poder. Vamos al círculo de poder con esa información y aquí hay algo que está genial, que le programé a un agente IA para que responda desde toda la estructura mental que he ido estudiando durante este tiempo. Entonces, todo este tiempo le vengo programando para que responda como yo soy. ¿Ok? Entonces, Kai está programado desde la bioneuroemoción, desde el tarot, desde la astrología, desde el pensamiento confrontativo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tienen dos oportunidades para los que quieran hacer el círculo de poder, que tiene un costo. Y si es que no lo quieren hacer, también hay el sin círculo, y esta parte es gratuita, le da acceso a 5 preguntas. Como les conté, estas 5 preguntas son muy puntuales para arreglar un problema que esté queriendo gestionar. Siempre nuestro pasado está funcionando en presente, por lo tanto basta con que le cuente mi proceso en este instante que no estoy pudiendo resolver para que todo mi pasado se abra en preguntas.
Entonces aquí para Paquito vamos a poner su círculo de poder y vamos a explorarlo con Kai. Bien, no vamos a hacerlo profundo justamente para no hacerlo muy largo, porque lo que me interesa es conversar con ustedes, la herramienta ya está descrita, pero quiero que vean lo profunda que es, ¿no? Solo voy a leer esta parte. Dice, observación inicial para Paco. Acaba de revisar tu mapa completo y hay algo que necesito nombrarte desde el inicio, porque está presente en casi todas las casas. Vives oscilando entre dos extremos opuestos, intensidad y desapego, pasión y frialdad, compromiso y libertad. Tu personalidad es magnética, transformadora, profunda, Escorpio, pero tu hogar de origen fue poco convencional, emocionalmente distante o demasiado mental, por la casa 4 en Acuario. Esa contradicción temprana entre sentir todo y crecer donde no se sentía nada dejó una huella. La veo también en tu casa 7, buscas pareja estable, leal, duradera, por Tauro, pero tu sexualidad y tus transformaciones más profundas operan desde lo mental, lo múltiple, lo exploratorio. ¿Qué significa esto? Que probablemente aprendiste muy joven a controlar las emociones intensas, porque el ambiente familiar no las validaba. Entonces dividiste, soy profundo aquí, superficial allá. Me comprometo aquí, me voy allá. Ahora bien, pregunta para ti, Paquito. ¿En qué momento de tu vida dejaste de confiar en que lo que sentías podía ser comprendido por los demás? Bueno, básicamente desde la neurodivergencia, expresar todo lo que sientes nunca fue entendido. Nos llega a una soledad epistémica, que significa una soledad de que hablas y nadie te entiende. Y yo, o sea, todo es muy significado para mí, todo es muy... Tengo la plata de mi gata que tiene 30 años y es el tesoro de mi vida. Y esa plata, si alguien entiende, es de mi entrada a mi infancia. Tengo como postales, pero es muy difícil para la gente entender o yo comunicarme. Claro. Y si me contestas puntual, puntual, ¿en qué momento de tu vida dejaste de confiar en que lo que sentías podía ser comprendido por los demás? Muy puntual. ¿Cuándo? A los 4 años. A los 4 años, ok. A los 4 años hubo un suceso, no es necesario que nos cuentes, a los 4 años. Bien, le seguimos preguntando, nos da derecho a 5 preguntas, y bueno, con esto dejo de compartir pantalla, porque aquí le va a seguir confrontando a la idea hasta llegar a la emoción y mostrarle qué es lo que, como engrama, quedó en Paquito grabado, y de aquí yo quiero ir a las reflexiones con ustedes. Fue tu madre, fue tu padre, aquí comienza a explorar profundo, bien, pero bueno, vamos a parar ahí la presentación. Ok. Bien, entonces, con esta herramienta lo que consigo, y todo el ecosistema, gracias a ti Paquito por exponerte, lo que consigo con este, con esta herramienta es que Paco se abra a todas las cosas que se le complica decir puntualmente. Entonces, aquí como pueden ver, sin reemplazar terapeuta, sino potenciándolo, vamos directo al grano con Paco, y cada vez más profundo. Entonces a Paco no le quedaría más que responder desde la más profunda sinceridad. Y ese simple hecho ya provoca una catarsis en uno. ¿Ok? Entonces, bien, lo último que les cuento en la página tiene una parte que es tienda, y otra que son servicios, donde están productos como mi libro, como unas herramientas que dejé en PDF, y también está la parte de servicios, donde está biohacking, de los que les voy a hablar un poquito ahora, bioneuroemoción, tarot terapéutico y las mentorías. Ok, no lo voy a describir todo, pero todas esas son las herramientas que yo adquirí para que poderme deshacer de todo eso que yo traje como programa y patrón de vida. El famoso Disculpa, así hay llegar personas, disculpa, hay 4 personas con preguntas. ¿Son preguntas o eran para hacer la prueba? bien, no sé.
nos digan para ver la... Sí, 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 pueden abrir su micrófono, podemos empezar ya un conversatorio. Bien. Incluso pueden escribir preguntas si es que tienen ahí. Mientras tanto, les sigo describiendo. El biohacking, le puse ese nombre, ya buscaré un nombre más ancestral, que me gusta más, pero lo describe todo. No hay forma de que nosotros dejemos el pasado atrás si es que no lo superamos también en el cuerpo físico. Lo cerramos en el cuerpo emocional, se arregla luego a través de deporte, buena alimentación y buenos hábitos, hábitos de poder los llamo, hasta que el cuerpo se transforma, sale del pasado. Tatiana pregunta, dice, Santiago, esto es hermoso, felicitaciones, muy profundo, muy completo, muy complejo en el buen sentido. Quedo muchas ganas de explorar muchísimo más. Claro, gracias, Tati. El detalle es que eh, esta herramienta sirve específicamente para potenciar a la persona que acompaña. Por lo tanto, en la página van a ver un portal terapeutas, en caso de que alguien quiera usar esta herramienta para sus propios acompañamientos o autoterapia. Y en mi escuela, en Calle Escuela de Conciencia, luego ya con las terapias junto a mí, lo que hacemos es gestionar presente. Nosotros no podemos abrirnos a una vida nueva si es que no aprendemos a imaginarla mejor aquí y ahora. Así de sencillo. Y nunca nos enseñaron. Entonces, en mi escuela lo que hago es potenciar eso a través de las técnicas que les fui mencionando. Y hay otra parte de la escuela también dedicada a imaginar un futuro potencial, algo que tú puedas encontrar como vocación y que comiences a practicarlo en presente, trayendo herramientas del pasado. Entonces, ya no justamente las anclas, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues, quedan las mentorías que junto con esta herramienta, pues, gestiono toda la línea de tiempo de una persona. Así que, bien, me abro preguntas a un conversatorio, terminó la presentación, pueden preguntar lo que les parezca bien, incluso sobre el camino místico, sobre el camino social, lo que sea que les esté pasando en este instante para compartir un poquito. No sé si alguien quiere compartir, y si no, mientras tanto, Katia puede también contar, ella me quiere contar su propia experiencia con esta herramienta. Sí, ¿cómo están todos? Bueno, la herramienta primero la usé para mí, entonces me quedé más de una hora chateando con el CAI y a través de ese chat él me iba profundizando las preguntas hasta llegar a un punto de inflexión, pues un punto donde ya sabía qué hacer o qué no hacer y me dio bastante claridad. Lo usé también con dos pacientes, o sea, dos clientes mías, porque hago acompañamientos. Y los acompañamientos normalmente los hago con una serie de preguntas que no son del CAI. Y decidí usar el CAI para, bueno, hace unos días con una de mis clientes. Le dio directo a la pregunta sensible y ella en 2 segundos se conectó con la respuesta, cosas que no hubiera salido si no fuera por esto. Entonces fue directo al grano y nos ayudó a aumentar la velocidad, digamos, de entender lo que le pasaba. Entonces yo digo, maravilloso, a mí me ayuda y seguramente a otros terapeutas también le puede ayudar porque la idea es no creerle todo lo que nos dicen los pacientes, sino ir más a fondo. Y esta herramienta sí nos lleva más a fondo. Gracias. Perfecto, perfecto. Gracias, Katia, por tu testimonio. Entonces, para conversar un poquito, les voy a hacer conversar más bien. Es interesante que nos vayamos dando cuenta que por lo general estamos en nuestra vida trabados en alguna cosa que se nos repite mucho. Y por lo general pueden ser cosas muy sencillas como temas cotidianos, como el dinero, como la pareja, como el no saber a qué dedicarse. Hoy en día me encuentro mucho en los acompañamientos que muchas personas no saben
cómo abrirse a lo que realmente quieren hacer versus lo que les toca hacer, ¿no? Entonces, dice ahí, el tema de salud está relacionado con memorias del pasado. Totalmente. Justamente la bioneuroemoción se basa en la medicina germánica y se apega bastante a la ciencia, por si acaso, para que no solo sea metafísica, que este doctor, que no recuerdo el nombre, justamente la inventa, pues desde ahí se llama medicina germánica, al darse cuenta que todos sus pacientes tenían una coincidencia emocional con respecto a sus enfermedades. Y desde ahí viene la bioneuroemoción, la biodescodificación y las famosas constelaciones familiares, ¿no? Se dio cuenta que todo terminaba, todo lo que no sabíamos expresar emocionalmente se somatizaba. Entonces, yo manejo ese principio. Todo es mente y nuestra mente emocional, si es que no encuentra la forma de expresión, nos lo va a avisar a través del cuerpo. Y creo que todos podemos coincidir en eso. Si es que yo profundizo en algunas preguntas con ustedes, pues lo van a poder notar. Para mí es tan fácil como preguntarte, por ejemplo, Dianita, ¿qué te pasa a nivel cuerpo hoy en día? ¿Alguna dolencia física? Dime si es que te animas en el chat, te la contesto. Mientras tanto, dice Santiago, yo hago acompañamientos en consultas y me interesa mucho explorarlo. Y para ustedes, dentro de las sesiones, tú haces una capacitación a profundidad. La herramienta es demasiado sencilla de utilizar, pero claro, te puedo acompañar a que la comprendas y la puedas utilizar en tus propias terapias. Y en tu autoconocimiento también, porque pues ayuda mucho desde ahí. La pregunta y respuesta son de IA. Sí, el círculo de poder no es IA, es algoritmo. Es programación a través de la carta natal que es matemática, ¿ok? Va a juntar todas esas preguntas como yo las programé, que es las casas en relación a los sistemas biológicos del cuerpo, los sistemas biológicos biodescodificados y al final con una llamada a la acción y con respecto a las personas que me lo reflejan. Entonces, si se fija, son muchas variables que se unen en esas respuestas y que pues me van a permitir indagarme toda mi... No es necesario tomársela como, creo que Katia lo expresaba, como la última verdad sobre mí mismo. Todas estas preguntas son de reflexión, me llevan profundo hacia mi propio interior. Hay una lógica en el tarot, por ejemplo, que lo llamo tarot terapéutico y yo no lo uso para predecir futuro. El que quiera predecir futuro está tratando de pescar en el infinito, es imposible, pero sí podemos leer líneas de tiempo, ¿no? Entonces, es interesante que el tarot maneja 78 cartas. Y por ejemplo, en este caso que nos preguntaba Diana, si nos expusiera su problema y yo sacar el tarot, son 78 puntos de vista sobre su problema. Entonces, desde el símbolo, lo que yo haría es explorar cómo está su mente a través de la simbología del tarot, la numerología, los colores, etcétera, cómo está su psique conformada. Y ojo que psique hace referencia justamente a nuestros patrones y programaciones. Ok, en la bioneuroemoción estudiamos mucho que esas programaciones están basadas en papá y mamá, el mundo dual. Entonces, desde ahí, pues solemos buscar en la bioneuroemoción la somatización. Si es que alguien tiene un dolor de espalda, vemos que está cargando, y luego para atrás, a su pasado, vamos a buscar dónde se grabó. Como Paquito nos contaba hace rato, a sus 4 años pasó algo, y pues quedó grabado en él esa emoción, ¿no? Y el detalle de las emociones que son atemporales. Y si es atemporal, es que habita en el espacio también de una manera un poco extraña. Justo hoy hacía un proceso en el que yo estaba en un masaje y me tocaban por aquí y podía sentir la emoción trabada. Al aplastarme por aquí, al masajearme por aquí, esa emoción comenzaba a expresarse. Es muy interesante todo este mundo de la biodescodificación y hoy en día estas herramientas ancestrales pues están siendo, no sé si se han podido dar cuenta y coinciden conmigo, que muchas más personas las están usando.
Incluso ya comienzo a ver psicólogos que en sus terapias usan oráculos o que comienzan a usar el tarot tal cual. El tarot es un poquito más ambiguo porque es una simbología que no expresa nada. Un oráculo ya tiene un nombre, ya tiene una dirección. Entonces, bien. Ok, dice Paquito. Es un bloqueo y ahora tengo un bulto en el pecho desde COVID. Desaparece y aparece por el miedo. Justamente, si quisieras tratarte más, Paquito, pues hay que ir justo a esa emoción. El detalle de ver la emoción y confrontarla produce una catarsis. Nunca más tu cuerpo reaccionaría igual desde que la gestionas. El problema es que siempre recurres a la memoria y esa memoria está en el inconsciente. Y ahí es donde se nos graba mucho de este sentido de la supervivencia llamado ego, que siempre va a actuar de la misma manera. No tiene otra programación. Sí, Giselle, hago terapias personalizadas. En la página puedes ver, y justamente ahí están mis acompañamientos también. Gracias, Paquito, también. Y pues bien, no sé, alguien que quiera tal vez abrir micrófono, conversar un poquito. Hay dos preguntas sobre enfermedades. Una de Fernanda sobre enfermedades hereditarias y otra de William sobre los traumas del pasado. Bien, vamos por la de Fernanda Hereditaria. Justamente hay algo que yo estoy ahorita estudiando y desarrollando junto como herramienta, que es el biohacking, junto a un amigo de la infancia que él es genetista, y estamos explorando la epigenética, lo que les ponía el ejemplo de los ratones, ¿no? ¿Por qué se nos queda grabado los traumas a nosotros que no nos pertenecen? De ahí que haya tanto rito para soltar a abuelito, para soltar a abuelita, y de ahí para atrás, ¿no? Incluso lo que nos pasa a nivel ancestral como cultura, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, incluso eso tiene una carga emocional sobre nosotros. Entonces, en ese biohacking, lo que hago es usar ese sentido muy biológico, ir muy profundo a tu biología, darme cuenta dónde estás trabado o trabada, ayudarte a gestionar, saliéndote de las creencias, que son las que se grabaron, y ayudándote a adquirir verdades. Y esas verdades, consolidarlas a través de hábitos de poder. Entonces, si te fijas, manejo una coherencia entre cuerpo, emociones, espíritu. Entonces, desde eso, esos son los frentes que yo ataco en mis sesiones para que las personas de una vez y por todas entren en coherencia y puedan hacerse dueños de su vida. Pero sí, por favor, Katia, ¿le puedes contestar a Dianita, por favor, para que sí, igual en la página van a encontrar mi información? Sí, Diana, Ok. tú quieres. Sí, yo te paso le voy a pasar por aquí el chat de Santiago para que puedan seguir haciendo consultas por allí. Bien, ¿y cuál era la otra pregunta? No, era presión arterial alta, pero eso te sale en el círculo de poder seguramente. Y ya, y las terapias personalizadas. Eso ya lo Bien, vimos. bueno, Hay otras es preguntas. interesante que hoy en día tengamos la herramienta de la IA. Yo sé que hay mucha gente yendo al chat GPT y diciéndole, hoy tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Hay mucha gente que desde ahí se está terapiando. Estamos en un proceso humano muy interesante porque muchos dicen que la IA viene a reemplazar al humano. Yo no manejo ese pensamiento. Yo soy del pensamiento de que la IA viene a potenciar al humano para que nosotros dejemos de hacer las tareas repetitivas que nos quitan tiempo, que son de carga, y que dediquemos ya más a explorar esta mente en potencialidad. Entonces, yo estoy muy interesado y muy enamorado de esta nueva humanidad que se está abriendo ya a su propia conciencia y ya está cansada de creer que un político nos va a salvar la vida, de que las enfermedades son sentencias de muerte, de que no existe la magia. Entonces, es interesante esta nueva humanidad. Se está tejiendo de una manera muy interesante que esta conciencia nos está permitiendo poner en orden, volver a un orden natural nuestras vidas. Se habla desde el humano naturaleza justamente que
en un momento de nuestra historia, nosotros dejamos de saber dónde, a dónde volver. Y al no saber a dónde volver, nos perdimos en nuestros pensamientos y desde nuestros pensamientos creamos todos los infiernos que vivimos, ¿ok? Entonces, mientras no controlemos nuestra propia mente, vamos a seguir repitiendo patrones, creencias y defendiéndolas a muerte. Ustedes vieron lo que pasó recién con el Mundial, ¿no? Entonces, gente polarizándose, gente dándose de sillazos con el del otro equipo, porque pues la mente polarizada tiende a eso. Y justamente, si es que no está sano, está enfermo. Si no está rico, está pobre. Si desea pareja, pues tiene que pasar por el hecho de no tenerla para poder experimentar. Yo le llamé en mis libros la evolución maldita, ¿no? Porque no es justo que nosotros, teniendo la mente de la creación, del creador o de la creadora, siempre son los dos, estemos en un despliegue de automatismo todos los días, ¿ok? Entonces, listo, Dianita, muchas gracias a ti. Bien, creo que puedo ir concluyendo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer más largo, lo que tenía era el interés de presentarles mis herramientas, hablarles un poquito de mi camino, cómo inicié, cómo salí del patrón. Voy 7 años fuera del sistema. Eso me ha dado poder para hablar como estoy hablando hoy, con autoridad. Mi vida cada vez está más plena, más linda, más emocionante, más abierta a futuros potenciales. Y cada vez la vida es más como yo quiero, porque yo la elijo. Yo soy el que cuento mi propia historia. Entonces, bien, si es que no hay más preguntas, pues podemos irnos despidiendo y yo muy agradecido de que me hayan acompañado hoy en esta sesión de Calle Escuela de Conciencia para presentarles el Círculo de Poder y la página calleescuela.com. Santi, buenas noches con todos. Una Milton, consulta. ¿qué tal? Eh, ¿Qué probabilidades hay de que una persona que no esté muy consciente de los temas de vidas pasadas o de su espiritualidad pueda llegar a curarse de diferentes enfermedades solamente tomando en cuenta de que tal vez los problemas que arraigamos desde pequeños pueden traer diferentes tipos de patologías como son las enfermedades, tomando en cuenta de que tal vez, como usted ya mencionó, venimos acarreando desde generaciones de atrás, tal vez de vidas atrás, este tipo de problemas? Pues, ¿podría esta persona llegar a curarse solamente tomando en cuenta de que sanar su niñez? O si es que alguien no es consciente de que viene acarreando problemas generacionales, no va a llegar a ningún tipo de solución. Bien, bueno, es una buena pregunta. Si no nos hacemos conscientes del problema, muy difícilmente lo superamos. Podemos tomar pastillas, podemos recurrir a ciertas metodologías, incluso lo místico, ¿no? Como ciertos rituales que trabajan nuestra mente. Hay el famoso efecto placebo. Le daban tic-tacs a una persona y le dijeron que esa era la cura para la enfermedad que tenía y se curó, ¿ok? Entonces, tal vez para responderte bien esa pregunta sería que si esa persona no se hace consciente del problema, no puede salir del patrón. Y si él o ella cree en su enfermedad, que ese es el problema que tenemos con los médicos actualmente, que te dan sentencias. Usted tiene, voy a decir gripe, usted tiene gripe y tú te la crees, no porque el médico carezca de credibilidad, sino porque al ser tú dueño de tu propia mente, puedes aceptar eso como una etiqueta pasajera o como algo que te diría hoy en día la medicina que no tiene cura. Entonces tienes que esperar 15 días, 7 días para curar. Es un patrón, podemos verlo, ¿no? Bien, yo me he curado de gripes en un día y hay otras de las que no he podido salir en un mes. Entonces, obviamente depende de cómo yo con mi propia mente esté trabajando en mi propio sistema. Descubrí que este cuerpo tiene memoria. Enferma como si estuviera dentro de una película. Hagan de cuenta que para mí, para la fecha del 2027, el cuerpo de Santiago va a sufrir de un dolor en la espalda. Es un programa, está corriendo. Entonces, lo que yo hago con mi mente emocional, mi mente espiritual, es llenarle de buenos hábitos a este cuerpo, sacarle de sus creencias
que son transgeneracionales, si es que vienen del pasado, ¿crees que no se proyectan en el futuro? Obvio que sí. Entonces, decirle a este cuerpo, estás bien, me perteneces, y lo que sea que te pase, no es una maldición, no es una regla, es algo que puedes elegir. Entonces, si es que yo no sé parar, y este cuerpo dice, sabes que hasta aquí nomás con tu inconsciencia, voy a entrar en un estado de enfermedad. Enfermedad significa parar, por si acaso. Voy a parar, y pues ese es el momento en el que me toca observarme. Me pasó recientemente, justamente escribiendo los libros, creando la página, las herramientas. No supe parar y este cuerpo me dijo, hasta aquí con la inconsciencia, ¡pam! Todas las emociones se acumularon y hasta el día de hoy, por ejemplo, en un masaje lo puedo sentir, ¿no? A nivel pulmones y me dio gripe. Bien, entonces, no sé La, si te respondí la pregunta. la Sí, una señorita, pregunta más tal vez puedo hacer. Sí, Milton, gracias, dale, a ver. Eh, Santi, ¿hay alguna manera de diferenciar, por ejemplo, lo poco que entiendo el tema, bueno, he estado leyendo y adquiriendo un poco de autoconocimiento? ¿Hay alguna manera de diferenciar si una enfermedad que tenemos en nuestro presente es efecto o creado por nuestra infancia, por nuestra niñez, o si es que esta viene de manera transgeneracional o inclusive de una vida pasada? ¿Se puede identificar eso? Sabes que en la vía neuroemoción eso nos lo responde fácil Enric, que fue mi profesor. Nos decía que, pues ahí viene este tema de la cuántica, ¿no? Que una emoción es atemporal. Por lo tanto, no dudes que la emoción que tú tienes la tuvo uno de tus abuelos o de tus abuelas. El detalle que la estés expresando en tu presente, más bien sería lo que te debe no me gusta la palabra preocupar, de ocupar, que ocupe tu mente. Entonces, ¿cómo yo hoy gestiono esta emoción, independientemente de dónde viene, para que yo me haga consciente de esto que me está pasando y pueda tomar una elección al respecto y salir de ahí? hay una pregunta, Muchísimas gracias, Santi. Gracias, Milton, gracias a ti. no, Milton, disculpa, Ana Febre, pregunto, tiene una pregunta, ¿cierto, Ana, o ya no? Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias, Una Santiago, linda. por presentar tu herramienta. Yo estoy como en una, no sé, una encrucijada, porque he visto, hay tantas herramientas, hay numerología, hay tal cosa. Incluso el tema de las plantas sagradas se ha llegado a usar tanto que ahora están diciendo que ya no les dejan entrar como que en esta visión las mismas plantas. Entonces, mi pregunta es, o sea, las herramientas están, tenemos las herramientas, pero ¿qué tanto es este tema de que no hay que usar herramientas, sino buscar a tu yo superior y solamente tu yo superior y enfocarte solo en esto? Ese es como un tema que yo tengo, que me han pasado algunas personas y no sé si es que tal vez tú tengas una idea. Sí, sí, sí. Justamente estamos en la época de la información. Una de las cosas que más me está costando a mí en este tiempo de participar con la sabiduría ancestral es que hay exceso de información, tanto que nos confunde. Entonces, hablabas de las plantas de poder, hablabas del soy, todo eso son herramientas que te sirven a ti. No debo, sí debo, pues yo creo que esa respuesta es importante que te la des tú. La guía que te voy a dar es que todo es bueno si tú piensas que es bueno. Y si piensas que es malo, pues va a ser malo también. Entonces, ¿cómo estás manejando tú tu mente al respecto? Y mientras estés en una confusión, es mejor que no escuches hasta que tu propia inteligencia se haga presente. Ok, estoy en automatismo, tomo plantas de poder cada vez que tengo un problema. Y la plantita, el espíritu de la planta viene y me dice, ¿sabes qué? No gestionaste la última tarea que te mandé. Simplemente no te voy a dar ninguna lección hasta que gestiones eso. Pero yo vine por la píldora de poder. Estamos acostumbrados en esta sociedad a que nos curen con una pastilla y no hacer caminos largos. Ese problema se me ha presentado varias veces, ¿no? Que en consulta las personas quieren solucionar de una vez y por todas lo que es un camino de vida. Entonces es bastante complicado. Todo sirve, todo sirve.
tal vez lo que te puedo recomendar como yo, hazte preguntas profundas. Mientras más profunda la pregunta, más profunda la respuesta. Y que no te la dé nadie más. Dátela tú mismo. Así, esa es la conexión con el soy. Mientras no hay esa conexión con el soy, las respuestas llegan de todo. Y nosotros con nuestra mente, a lo que le agrandamos, lo volvemos demonio. Yo digo, yo tengo un dicho, que cuando nuestro ego está de la mitad para abajo, esa persona está teniendo una vida bien, pero cuando está de la mitad para arriba y nuestros pensamientos nos sobrepasan, todo aquello que pensamos se comienza a convertir en un demonio, ¿no? Y comienza a atacarnos, y comienza a volverse en nuestra contra. Soñamos en ellos, nos atacan, nos visitan, los vemos. Entonces nuestra mente lo está creando todo. Es importantísimo que nos hagamos dueños de nuestros propios pensamientos. Entonces, creo que así te puedo responder, Anita. Y Tatiana también tiene una pregunta. Sí, sí, perfecto. Bueno, no hay Santiago, como te lo había dicho, y Katia, gracias por invitarme. No, o sea, fue así de último momento y estoy muy agradecida porque, bueno, creo que la vida uno lo pone donde corresponde y tiene que estar. Em, y bueno, algo en mí se encendió acá. Y como te decía, tengo como mucha curiosidad de explorarla. Y en línea con la pregunta que tenía Ana, em, para no extenderme mucho. Yo soy una persona que, digamos que la vida me ha llevado, obviamente, a este proceso de autoconocimiento ya hace un tiempo largo y ha sido un camino pues, como lo es la vida. Y en este momento, pues como que estoy sintiendo que al ser también una persona muy mental, y que desde muy pequeña todo lo pasaba por el análisis y por analizar todo, 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 mi cuerpo se saturó un poco. O sea, yo he hecho revolución solar, carta natal, revolución solar, bueno, constelaciones familiares, un montón de cosas que al final, como que a hoy estoy en un punto donde digo, no quiero más información, Ujú, quiero poder sentir, quiero poder liberar y como que desde mi intuición hay una parte que me dice necesito, o sea, mi cuerpo, de mis dimensiones, digamos que mi cuerpo físico siento que viene cargando cosas que no he podido liberar desde otros lugares, ¿cierto? ujú. Em, entonces, como que acá en este momento hay una parte de mí dice, explora esto más, o sea, de hecho, estuve acá haciendo un par de preguntas también ya, eh, desde esa parte muy mental que soy, y me parece muy interesante, pero a la vez también digo, ¿cómo, cómo me recomendarías bajo esto que te estoy compartiendo de entrar? Porque veo que tienes, pues, que está el círculo de poder, que está el tema de respiración, que yo justo ahorita estoy haciendo como una respiración, un programa de respiración, em, como, no holotrópica, pero sí, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, respiraciones guiadas, digámoslo así, que me están ayudando mucho porque no, yo no quiero entender desde la mente más cosas, sino quiero como soltar, soltar, soltar. Entonces, acá, entre más ibas explicando y todo, yo estaba fascinada, pero quiero como conectar desde esa parte no de información, que es la que tal vez sí mi ego es la que más me llama y dice, ay, listo, hasta el círculo de poder y no sé, pero veo que también inclusive en esa información no está desde la mente, o sea, como que las respuestas y lo que pude como explorar un poco no viene como desde información netamente, sino está bien lindo porque es un camino como de autoexploración y todo. Entonces, entendiendo que estoy como en esa necesidad o este sentir muy profundo, con mi intuición que me dice no pases más las cosas por la mente, sino simplemente libera, suelta el cuerpo, no sé, más como desde ese sentir. ¿Qué me podrías recomendar Bien, para acercarme, ¿no? A Kai? bien, bien. Entonces, en tu pregunta voy notando que dices que eres muy mental y que te gustaría sentir más. Bien, lo voy a tomar de esa manera, como si la mente y la emoción estuvieran separadas, Ah, pero prefiero decirte que la mente lo es todo.
Por lo tanto, si es, más bien lo podemos diferenciar de la siguiente manera. Mente inferior, ego; mente superior, lo que somos, lo que siempre hemos sido, pero con lo que hemos perdido contacto. Y estas herramientas que estoy ofreciendo, todos los talleres que hago, las salidas, todo lo que hago como Calle Escuela de Conciencia, está diseñado para que esa mente se exprese. No es mente superior, es mente, lo que realmente somos. La mente inferior es la forma en la que nos referimos a esa mente periférica, usa por ahí un mexicano esa palabra, porque no nos pertenece. Coge nuestro nombre, coge todo. Y tienes razón, si es que tú sigues alimentando esa mente, desde esa mente falsa, desde más información, todo lo absorbe y todo lo vuelve parte de su engaño. El detalle sería tomar conciencia, que todo lo que te está pasando, el exceso de información, lo que no conoces, lo que ya practicas, lo que no practicas, que todo te sirva para que tú tomes conciencia de eso. Entonces ya te hablaba hace rato de un mundo polar. No tiene que ser ni bueno ni malo, no tiene que ser ni blanco ni negro. Hay muchos más caminos que explorar. Y comienza a ver tu vida en espiral, en volumen, para que puedas elegir desde donde estás. Les ponía el ejemplo del círculo. Tu futuro es un infinito de posibilidades y se gestionan en el presente, ¿ok? Muchos de esos futuros que vivimos tienen que ver cómo lo practicamos en el pasado, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante que nuestro pasado se resignifique, Ujú. que no solo sea un trauma, sino una herramienta de vida que potencia nuestro presente. Muchos sabemos de Quirón, de Lilith en la carta astral, que cada vez que son la herida y la vergüenza, cuando las gestionas, se vuelven maestría, dicen, ¿no? Entonces eso te abre a ser maestro de vida y te da vocación incluso. Bien, entonces, para que concluir la pregunta, la respuesta, busca conciencia. No es hacia afuera, es hacia el interior. Y todas las herramientas te sirven, tanto si proyectan negativo o positivamente. Viaja hacia adentro, la respiración es ir hacia adentro. Entonces, bien, no sé si te respondí con eso. ¿Quieres ahondar la pregunta? No, sí, de acuerdo. O sea, yo creo que igual me interesaría conversar como igual contigo y tal vez alguna sesión o algo como para explorarlo más me parecería interesante. Con gusto, Tati. Con gusto. Muchas gracias. Gracias a ti Gracias, por Katia. Gracias a ti. Gracias por participar y venir al... Sí, bien. Bueno, En ¿hay el más chat, preguntas por ahí? sí. En el chat. Bien. Katia, ¿me El chat, decías algo? no, sí, para la audiencia, los links están en el chat. Tú, si quieres, puedes detallar cuáles son esos links de CAI, del espejo y del portal terapeuta. Ok, perfecto, sí. Yo creé subdominios, el dominio es calleescuela.com, pero luego de que me sugirieron ya con personas que practiqué que separe el chat para otros dominios y es calleescuela.com, kai.calleescuela.com. Y el espejo es más como un juego, es como una introducción al espejo es la forma en la que yo hago embudo, ¿no? Para que la gente entre ahí, se le dé un poquito de curiosidad y pues vaya a la página. Esto que yo hago es 100% servicio. Como les dije, no participo de los viejos paradigmas, los reinvento en mí. Entonces, obviamente que yo muevo las cosas a través del comercio, todavía tengo hambre, todavía necesito dormir, etcétera. Y espero que como lo hice en el 2020, muchos tengan contacto con ese cuerpo que no necesita cosas, sino que las elige. Pues lo hago por gusto mucho de eso, ¿ok? Esto es servicio. Así que pónganse en contacto con esas páginas. Y algo que me nació de la pregunta que me hizo Tati es que la parte de las herramientas sirven para que yo pueda ver de dónde vengo, pero no generando más identidad. Y con eso puedo ir cerrando. Si yo uso cualquier herramienta, plantas de poder, si yo utilizo el tarot o lo que sea, incluso las terapias con psicólogo, incluso las pastillas con el psiquiatra, si es que eso me sirve para generar más identidad, solo estoy haciendo más de lo mismo. Yo tengo que salir de mi identidad.
y ser consciente, construirme en el aquí y el ahora. No existe ningún otro tiempo más. Yo genero todos, incluso yo modifico mi propio pasado desde mi presente. Nos dijeron que no había cómo, pero sí hay cómo, con el uso de la imaginación, no solo de la memoria. Puedo usar mi memoria, imaginarla, resignificarla y traerla a mi presente. Entonces, no generando más identidad, y con eso para que vean que cuando el chat, que es una IA, les responda, está yendo a su arquetipo, y ustedes se descubrirán cosas ocultas de ustedes ahí, como por ejemplo, puedo usar mi ejemplo, yo soy Virgo, y desde Virgo soy análisis, puro análisis, y no tomo decisiones antes de tomar análisis. Y si yo me quedo ahí, no me muevo. ¿Qué he hecho? E integrar, y por eso los caminos iniciáticos te hacen pasar por el fuego, por el agua, por el aire, por la tierra, y que todo se resume en ti como el éter. Pues que justamente integres todos los arquetipos en ti, los pases, dejes morir al ego ahí, se siente como morir tal cual. En la antigüedad, a las personas que acababan el ciclo iniciático, pues los hacían hacer magia, ¿no? Como por ejemplo nadar con cocodrilos, manifestar algo en la naturaleza. Y pues por ahí tengo un video en el Instagram donde fui a una montaña y pues hice una experiencia de esas, ¿no? La pueden buscar por ahí. Bien, no, por favor, con la herramienta, no es para generar más identidad, sino para salir de ello y potenciar todo lo que ustedes ya son, y quedo encantado de la vida de poder ayudarles con su presente y su futuro en sesiones con el ICAI. Así que, bien, si no hay más, pues creo que podemos